servicio de la comunidad. Entonces, Andreina, bienvenida al espacio estudio. Qué belleza, muchas gracias. ¿Todos ustedes están en Medellín o no? No, Estamos en todo el Alrededor. mundo. yo estoy en Barranquilla. Ah, o Nosotros en sea, Medellín. están regaditos. Canadá, Ujú. México, Guatemala, Ecuador. ¡Wow! ¡Qué Pero ya mundial. chévere! ¡Mundial! Bueno, me alegra mucho. Es Bueno, un viaje primero al universo, Madeina. Yo subo mundial. Sí. del mundo mundial. Ay, qué felicidad, qué bonito. Bueno, me alegra mucho poder estar aquí con ustedes esta noche, de verdad que es una alegría, es un regalo de Dios también para mí. em, Dios es muy, Dios es muy, ¿cómo decir esto? Muy original. Como que todo lo que Él hace, uno como que no se lo espera y cuando llega uno dice, Dios mío, pero qué increíble. Porque la verdad que esta charla, este tema llegó a mí el día que tenía que llegar. De verdad, se los digo. Y ahorita les voy a ir contando por qué. Pero bueno, como me dijo Dianita que este temita se llama Tus dones al servicio de la comunidad. Entonces yo desarrollé este tema en principio con un evangelio, que es el evangelio, lo voy a leer según San Marco, capítulo 4 versículo del 21 al 23. Poquitos versículos, pero ahí lo vamos a ir, como dice don Oscar, escudriñando. Ahí. Es la famosa parábola de la lámpara. ¿Se acuerdan? Marcos capítulo 4 versículo del 21 al 24. Dice así, Jesús les dijo también, ¿acaso se trae una lámpara para dejarla debajo del cajón o de la cama? ¿No se pone más bien sobre el candelero? Porque nada hay escondido que no llegue a manifestarse y nada secreto que no se haga público. Si alguno tiene oídos para escuchar, que entienda. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Sí, Jesús. Señor Jesús. Bueno, yo pienso que hoy el Señor viene a hablarnos todos de un amor que se nos note. Yo creo que ese fue como la frase que más me resonó en el corazón. Hoy Dios viene a hablarnos de un amor que se note. ¿Por qué que se note? Porque, bueno, está todo muy relacionado. Esa lámpara, nosotros sabemos que quien es la luz es Cristo. Él es la luz, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Y nosotros qué venimos a hacer? Realmente nosotros venimos a hacer esas lámparas que lo que hacen es como un vidrio por donde debería, donde debe atravesar la luz, pero la luz es Cristo, no nosotros. Y esas lámparas debemos ser nosotros. Y me parecía muy bello este tema porque el poner los dones al servicio significa precisamente ser esa lámpara para los demás. El tema se llama Tus dones al servicio de la comunidad, pero la comunidad también es la comunidad de tu hogar, la comunidad también es la comunidad de tu trabajo. Y eso se traduce también evidentemente en el servicio, porque cuando dicen no se tiene una lámpara, ponerla debajo de la cama, quiere decir esa luz debe alumbrar, definitivamente debe alumbrar. Yo creo que el ser humano siempre está buscando, hay una búsqueda interna en el ser humano de la felicidad, ¿no? Todos buscamos la felicidad, pero nosotros sabemos que la verdadera felicidad del ser humano está en cristificarse. Ahí es donde está la verdadera felicidad, es decir, como decía San Pablo, que Cristo vive en mí, que no soy yo quien vive, sino que es el Señor que vive en mí. Es decir, que mis actitudes sean las actitudes de Cristo, que mis pensamientos sean los pensamientos de Cristo, que mi forma de vida sea la forma de vida de Cristo.
que mis decisiones y mis proyectos de vida sean las decisiones y los proyectos de vida de Cristo. Eso da la verdadera felicidad. Es decir, amar como Jesús ama, soñar como Jesús sueña, servir como Jesús sirve, sonreír como Jesús sonríe. Yo, por ejemplo, a veces pienso, cuando pienso en el servicio, poniendo un ejemplo muy, muy cotidiano, muy sencillo, y pienso en el servicio de las amas de casa. Yo soy ama de casa, estoy casada, no tengo hijos, pero tengo un perro y tengo un esposo que vale por 5 hijos. Y este servicio, digamos, de una ama de casa y cualquier servicio, pero quiero poner ese ejemplo, se puede hacer de tres maneras: con pocas ganas, de mala manera o con amor. Por ejemplo, un servicio en casa con pocas ganas, bueno, está la ropa ahí tirada, tienes que ponerte una camisa, bueno, saca la que está ahí, que yo te la plancho en este momento. Este, bueno, la comida está ahí, sírvete si quieres, ¿no? Como haciéndolo de mala gana. Eh, Está el que lo hace como con rabia, que tiene una frustración tremenda en ese servicio, ¿no? Y se nota, ¿no? Está el que lo hace sin ganas, pero también está el que lo hace con rabia, con molestia, y se nota. Y también se nota cuando uno llega a una casa y entonces en esa casa toda la ropa está guardadita, la comida huele rico porque seguramente ya la mamá cocinó y como nosotros, yo soy venezolana, a los venezolanos nos encanta, nosotros le decimos plátano, al horno con un quesito derretido así, huele rico eso cuando está ese plátano al horno. Y viene la mamá y te tiene la comida lista y le tiene la merienda a los niños y atiende con amor y con alegría. Y uno ve ahí una entrega, un servicio hecho con amor, donde se nota el amor. Entonces hay una gran diferencia, eh, porque este amor que se nos note tiene que ser afectivo, debe haber un cariño, pero también tiene que ser efectivo. No solo afectivo, sino también efectivo. Es decir, esta lámpara verdaderamente tiene que estar arriba, ¿no? No puede estar debajo de la cama. Pero definitivamente ese servicio, ese alumbrar debe hacerse desde el amor. Y allí hay una cosa que es muy linda, es que cada lámpara, yo le había mandado unas fotitos a Diana, si las quieres poner Diana, si las puedes compartir, pero si uno ve, por ejemplo, hay muchas lámparas de muchos colores, de muchos tamaños. Así como por ejemplo una vela, también pasa con las velas, hay velas de olor a vainilla, otras de olor a naranja, y uno por ejemplo va a una casa y de repente tienen una vela olor a vainilla y esa casa huele delicioso y es un aroma específico de la vainilla no huele a naranja, la vainilla es vainilla y la naranja es naranja. Y como pueden ver, cada lámpara es distinta. Eso quiere decir que cada uno de nosotros es muy hermoso porque Dios nos hizo únicos y especiales. Es decir, que yo, que Sara, que Jessica, que Diana, que Ricardo, que Ángela, que Marcela, que Luz, Ulisa, Leila, todas las personas que están aquí, cada uno de nosotros tenemos un llamado especial, único. Cada uno de nosotros tiene un aroma especial y único, que el otro no lo tiene. Y estamos llamados precisamente a eso, a servir. Yo me acuerdo que hace muchos años, y aquí hay una parte muy linda, ahorita voy a hacer un paréntesis aquí.
ahorita sigo con el Evangelio. Yo tuve toda esta experiencia del Señor y empecé a servir y bueno, servía, viajaba, iba a Medellín, bueno, evangelizaba un montón, pero les confieso aquí entre nos, entre todos los que estamos conectados en el mundo mundial, que llegó un momento que yo me empecé a sentir que el servicio me empezó a cansar. Eh, y me fui alejando, me fui alejando. Yo fui colocando esa lámpara debajo de la cama y me saqué mil excusas y eran muy válidas, porque aparte yo soy de profesión abogada y los abogados somos geniales para justificarlo todo y siempre ganamos, así no sea la verdad. Y empecé a justificarme en muchos aspectos de la vida y empecé a justificarme y a justificarme y empecé a poner esa lámpara debajo de la cama. Y yo empecé a sentir con el transcurso del tiempo un dolor muy grande interno, como una sequedad, como cuando uno ora y no, como que uno dice, no sé qué me pasa, que estoy orando y no siento la presencia del Señor, ¿qué pasa, no? Eh, y así me fue sucediendo, me fui excusando, no, que mejor tengo que ir a otro sitio, que me queda más cerca, porque entonces que la distancia, que no, porque entonces mi esposo, como no me acompaña, entonces tengo que buscar otro lugar. Y así poquito a poquito yo empecé a poner ese don que el Señor me había dado debajo de la cama. Y empezó a llegar una tristeza muy grande en mi vida, porque como les decía al principio, ¿dónde está la felicidad? La felicidad está en cristificarse, la felicidad está en que yo me haga un Cristo. Y ese Cristo se traduce en el servicio, en la entrega, en entregar a otros eso que Él te dio que tampoco te pertenece. Y entonces, así fue pasando mucho tiempo, pero el Señor, yo digo que el Señor no se da por vencido, ¿no? Y es una cuestión también de madurez espiritual, que era algo que también quería comentar. Eh, yo pienso que la persona que todavía es muy niño en la fe, siempre está en la búsqueda de recibir, de no servir sino ser servido, de no dar sino escuchar. Son esos que quizás participamos mucho y me incluyo y escucho y aprendo y escucho y aprendo, pero a la hora de dar, quizás no estoy disponible. Y he escuchado una vez un sacerdote que decía, eso me encantó, me decía, la iglesia parece un kindergarten, llenito de gente muy inmadura en la fe que aún están esperando un día más recibir, pero que no se ponen verdaderamente en el camino del servicio. Y este tema es muy bello porque dice, colocando, poniendo tus dones en la comunidad, es decir, al servicio. Que también aquí hay otro punto importante. Eh, ya que lo tengo aquí anotado, que no quiero que se me pase. Bueno, antes de llegar a eso, quería explicar, una vez que uno es consciente, ¿verdad? Como lo son ustedes. Denita, ya si quieres puedes quitar la foto. Uno es consciente de que uno tiene un don, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo verdaderamente yo? Porque aquí, por ejemplo, más de uno puede estar preguntándose, bueno, pero ¿cómo hago yo eso? Bueno, primeramente, eso es una de las cosas maravillosas que tiene la comunidad. En la comunidad se descubren los dones y carismas que cada uno tiene de una manera muy especial. A lo mejor hay una persona que es buenísima para cantar. Yo siempre he dicho al Señor que qué lástima, me hubiese encantado cantar. Yo estaría por ahí con una guitarra cantando, pero canto malísimo. Entonces es un punto ahí muy importante, que como les acabo de dar el ejemplo de la lámpara, cada uno es único y el Señor los dotó de dones y de cuestiones bien particulares y personales. Y a veces uno quiere ser o tener lo que el otro tiene y no se ha dado cuenta de todo lo que tiene para dar que es único de sí mismo. Al que Dios le dio el don de predicar,
La felicidad está en que predique. A que al que Dios le dio el don de cantar, la felicidad estará cuando cante. Al que Dios le dio el talento de limpiar, porque aunque no lo crean, también es un talento, estará muy feliz limpiando. Todo como siempre en el amor, en el amor. Entonces, lo primero, como para poner, a mí me gusta siempre trabajar el evangelio y verlo desde mi realidad, no desde la historia de la lámpara, que la pongamos, porque hoy en día uno dice, bueno, que aquí lo que hay son luces eléctricas. O sea, no, vamos a ponerlos a nuestra realidad. Primeramente en comunidad, qué hermoso descubrir cuáles son los dones que el Señor me dio. Número uno, que esos dones que el Señor les da a uno siempre vienen avalados por la comunidad, porque uno puede pensar que uno es muy bueno en algo, pero a lo mejor en la comunidad te dicen, no, no, mira, tú cada vez que cantas, mira, es que no hay manera. Y uno ahí no, la comunidad siempre va, no me acuerdo ahorita cómo es la palabra, se va a dar cuenta y te va a confirmar, esa es la palabra, te va a confirmar ese don que el Señor te dio. Porque te van a decir, oye, mira, por ejemplo, Jessica, tú eres muy buena para cantar. O te van a decir, oye, Sara, yo verdad que nosotros nos hemos dado cuenta en comunidad que tú eres muy buena como líder. Lucy, ¿sabes que nos dimos cuenta en la comunidad que tú tienes un don de gente? Tú tienes un don de gente que la gente te ve y te abraza y quiere estar contigo. Y así, ¿no? La comunidad te lo confirma. Entonces ese es como el primer paso. El segundo paso es cómo ponemos ese don al servicio. ¿Cómo hacemos esa entrega? Hacemos ese, de ahí donde viene un cuestionamiento que nos debemos hacer. ¿Estamos haciendo esa entrega de mala manera? ¿O estamos haciendo esa entrega inclusive con fastidio, con rabiecita? ¿O estamos haciendo esa entrega del amor? Eso es súper importante, porque hay que ir detenerse. Y si uno se da cuenta que el Señor le dio un don y que la entrega de ese don lo está haciendo desde la molestia o de mala manera, lo invito a orar, a arrodillarse ante el Dios de la vida y decirle, Señor, dame amor. Dame de tu amor para yo amar como amas tú. Dame de tu amor, porque eso también se nota. Hay gente que puede ser muy buena cantando, pero no se da cuenta que no hay amor y eso no le llega a nadie. Y hay gente que quizás no es el más soprano, pero lo hace con un amor tan grande. Dígame si eso no le toca a uno hasta el alma, porque es ahí, es desde el amor. Entonces, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto era desde el amor. Y hay un tercer punto que es súper importante, pero no me voy a adelantar, quédense ahí. Uno y dos. Vuelvo otra vez a donde estamos, porque no quiero como perder el hilo de esta parte. Eh, el punto del amor, que quiero como concluir este punto. Feliz cumpleaños a alguien por ahí. Ya me sé la cancioncita de cumpleaños colombiana. ¿Vieron cómo sé? Bueno, el amor. Me perdí, ya va, me desconcentraron. Ah, el amor, este es un punto súper importante. El amor no es siempre un sentimiento. No, no es siempre un sentimiento. A veces viene el amor con el sentimiento, pero cuando se ama sin el sentimiento, es mucho, inclusive mucho más agradable a Cristo. El amor no siempre viene con el sentimiento. Aquí hay una parte que es súper importante, que es la parte de la cruz, que es la parte de aprender a morir, que no voy a servir donde quiero y como quiero. Muchas veces me podrá tocar servir donde no quiero y cuando no quiero, pero siempre debe primar hacerlo desde el amor de Dios, porque eso también me pasó a mí. Y yo quería hacer como una tipo de evangelización VIP, le digo yo.
donde me quede cómodo, donde quiera, donde me agrade la gente, pero no funciona de esa forma. Dentro del servicio está la cruz. Yo me imagino, yo me pongo a pensar en Jesús cuando lo seguía, cuando hay esos evangelios que dice, lo seguía una muchedumbre de gente. ¿Se acuerdan de aquella mujer que le robó el milagro del Señor porque lo agarró así el manto? ¿Ustedes se imaginan eso? A mí, yo nada más pensar en eso me da como escalofrío. Yo no aguanto un gentío. Yo, ay, Dios mío, me empiezo a poner nerviosa cuando me llega todo ese gentío. Dios mío, ¿qué es esto? O sea, Yo estoy segura que Dios, que Cristo, muchas veces sintió cansancio, pero él le primaba el amor que él recibía del Padre. Y vuelvo a otro punto que agregó, ¿cómo se hace esto? Solo es posible a través de la oración. No hay otra forma de verdaderamente servir con amor, con el amor que viene de Dios, si no hay una vida profunda de oración. Usted descuida la oración y se le nota. A mí se me nota, rapidito. Sale mi yo interno, mi verdadero yo. Sale como dice, como una vez dijo Juan David que me encantó, como el cereal este de las azucaritas que tenía un tigre. Sale el tigre que llevas por dentro. Bueno, sí, tal cual. Entonces, punto súper importante para poder poner los dones al servicio de la comunidad, es decir, al servicio en el hogar, al servicio en tu trabajo, al servicio en tu comunidad. Ser una persona de profunda oración. Porque es en esa comunión con Dios que uno se llena del amor que viene de Él. Porque yo les digo, y vuelvo otra vez a mí, a un poquito a mi historia personal, cuando me cansé, era porque yo venía sirviendo desde mis fuerzas, desde mi amor, pero mi amor humano. Ni siquiera había una mala intención, había amor, pero era un amor humano. Y eso cansa, eso cansa. Al último punto, digamos, para resumir aquí, que me parece muy importante. Uno muchas veces queriendo ser lámpara, ¿no? Queriendo estar como en este servicio, quizás llevando a Cristo, no sé, a lo mejor con la palabra o de la forma que usted lo quiera llevar. Empieza a entrar como una especie de desesperación y también muchas veces una especie de desencanto cuando uno no ve o no recibe de la otra parte lo que uno espera. Aquí hablaríamos de los frutos. Y resulta que esa es como la parábola de la semilla esta es la parábola del sembrador, que se acuerdan que tiró unas semillas y al mismito vinieron los pájaros y se la llevaron, ni siquiera pudo dar fruto. Eso ocurre, por ejemplo, en muchas personas que escuchan, pero no quieren cambiar, no quieren cambiar de vida. Quieren tener la misma adicción, quieren seguir en la misma relación, quieren seguir en la misma posición. Entonces, esos son ese tipo de personas. Está también aquella semilla que cayó entre las piedras y no creció. Y ahí me acuerdo de un dicho que tiene un santo, que es uno de mis santos preferidos, que es el Francisco Neri. Francisco, no me acuerdo, Neri. El que tiene hay una Felipe película. Neri. Felipe Neri, y Francisco no, Felipe Neri, que tiene una película que si no la han visto es demasiado hermosa, se llama Prefiero el paraíso. Preferisco el paradiso, porque es en italiano, pero tiene los subtítulos. Si no han visto esa película, por favor vean esa película de Felipe Neri. San Felipe Neri, Prefiero el paraíso. Entonces, creo que es una escena en esa película, o un momento de la vida de él que le presentaron a un seminarista que decía, no, mira, es que este seminarista es buenísimo, que esto va a ser un gran sacerdote. Y San Felipe dijo, "Eh, deja que el pichón nazca y le salgan las plumas para ver si es un cuervo o una paloma. Deja que el pichón nazca y le salgan las plumas para ver si es cuervo o es una paloma.
A veces uno está como que entra en la experiencia de Dios y sí, que compré el CD tal y escuchaste la charla tal y fui para la reunión tal, hice el diplomado tal y serví en tal sitio tal, tal, tal. Y al poco tiempo o al tiempo, ese pichón creció y salieron plumas. No necesariamente fueron palomas. Hasta que llega un momento que en esta parábola del sembrador entra esa semilla en tierra fértil. Verdaderamente entró en terreno fértil y luego dio frutos. Pero el tiempo en que dio frutos, eso pudo haber tomado mucho tiempo, en que esa semillita chiquita fuera un árbol y diera frutos. Entonces, eso es un punto muy importante para uno poner sus dones al servicio del Señor con total y plena libertad y alegría. No esperar los frutos, muchachos, porque eso es cosa de Dios. Porque cuando uno pone su mirada en el resultado de la evangelización, en el resultado de mi canto, en el resultado de mi prédica, en el resultado de mi servicio, en mi trabajo en casa y no me lo agradecen, ahí viene una frustración muy grande. Porque es que uno está pendiente del fruto, pero uno no lo está haciendo desde el amor de Dios. Y yo creo que también eso fue algo que me pasó a mí. Y puede ser y puede ser no, es muy agotador, porque hay una gran diferencia entre hacerle la comida a tu esposo, limpiarle la ropa, arreglar el baño, ordenar la casa, haciéndolo, ofreciéndoselo a Dios, que hacer lo mismo esperando que tu esposo te diga, mi amor, gracias, qué lindo te quedó. Porque el día que no exista el agradecimiento, entonces se acabó el servicio. El día que yo no veo un cambio en mis hijos, entonces dejo, por ejemplo, de orarle a Dios por ellos. Dejo de dar frutos en mi oración. Dejo de poner en la oración, que es mi don, supongamos, al servicio. Entonces eso es un punto súper importante en los dones. No se está pendiente de los frutos, porque los frutos son cosa de Dios, no son resultados de nosotros. Y esto pasa mucho con los padres hacia los hijos. Y también pasa, por ejemplo, de los esposos a las esposas o viceversa. A la primera, eso es como el que sembró la semilla en la piedra. A la primera que te dicen que no me va a ir más contigo, que no me molestes más, mamá, que deja la cantaleta, ya desistimos, porque estamos pendientes de los frutos. Los dones se dan por entrega amorosa en respuesta al amor de Dios, porque primeramente no son nuestros, son del Señor, porque mío, mío, solo lo malo. Yo de eso estoy segurísima. Mío, mío, solo lo malo. Lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno mío viene del Señor. Por lo tanto, lo debo de entregar. Trabajando este tema también, bueno, eso de, yo noté aquí que quería leerles esta parte en cuanto al tiempo y a la espera y a los frutos. Decía, la luz de Jesús, eh, no hay tinieblas que la puedan socavar, pero este fuego se encenderá a su debido tiempo y a su debido modo, que es lo que llaman la paciencia evangélica. Este fuego se encenderá en otros o en otras realidades a su debido tiempo y a su debido modo, no a nuestro modo y no a mi tiempo, que eso también es algo muy fuerte. Uno a veces se empeña, uno cree a veces que va a ser el que va a convertir al esposo, a los hijos, a la familia, y uno entra con aquella frustración, pero realmente eso no nos corresponde. Hay que tener paciencia evangélica.
usted siga orando y tenga fe. Tenga fe y siga orando. Aquí, pasando ya de este Evangelio de la lámpara. Ah, no, hay una parte, esa parte que al final del Evangelio, se me iba a olvidar este punto, antes de saltar a otro texto bíblico que los quería invitar a leer. En esta parábola que acabamos de escuchar dice, si alguno tiene oídos para escuchar, que entienda. Si alguno tiene oídos para escuchar, que entienda. Y yo reflexionaba mucho en esa parte porque esa parte vino muy unida al servicio y a la entrega. Si alguno tiene oídos para escuchar, que entienda. Si alguno tiene oídos para escuchar la voz de Dios en medio de la cruz, que entienda. Es decir, la entrega de los dones, volviendo al punto de la cruz, muchas veces implica cruz, pero solo aquel que es capaz, que puede escuchar la voz de Dios en medio de esa cruz, ese es el que puede comprender lo que de primeras no se ve. Les voy a dar un ejemplo. Justo hoy estaba en una llamada telefónica con una amiga mía desde la infancia. Me había escrito un mensaje hace unos días atrás diciéndome que su papá le habían diagnosticado cáncer y coordinamos una llamada. Mi papá también falleció de cáncer hace 2 años. Entonces, claro, cuando uno pasa por un sufrimiento como ese, uno tiene esa empatía, ¿no? Uno es capaz de ponerse verdaderamente desde el corazón en el dolor del otro, porque uno ya lo experimentó. Entonces, me acuerdo que en la conversación, una parte que yo hablaba con ellos, le decía, mira, si yo pudiera escoger una muerte de una enfermedad larga y dolorosa como puede ser un cáncer, o una muerte súbita, yo creo que yo escogería una muerte larga y dolorosa. Porque le dije, porque a pesar del grandísimo dolor que uno vive en ese momento, es un momento de gracia tan grande, donde uno lo siente tan cerca y donde el Señor te transforma tan profundamente la vida que uno termina agradeciendo esa cruz. Y ahí surge un amor tan grande en medio del dolor. Y como le decía yo a ella, mira, es gracia, es pura gracia este momento para ti, para tu papá y para tu familia. Aprovéchalo, sírvelo, hasta que no te queden más fuerzas. Ámalo, aun cuando la impaciencia lo invada en medio de su dificultad. Da el todo, porque el día que ya no esté, a uno le queda por dentro un sentimiento de paz y de amor tan grande que no te lo puedo describir. Le decía, yo no te lo puedo describir. Eh, y eso pasa mucho con el servicio. Tiene que existir esa entrega profunda, verdadera. Tiene que existir y pasa, no todo el tiempo, pero pasa la cruz también por ese servicio, sobre todo cuando es un servicio que viene del Señor. Hay que servir hasta el final. Hay que intentarlo todo hasta el final. Hay que evangelizar con la vida hasta el final. Porque no nos vaya a pasar, que era el texto que les quería leer y ya estoy viendo la hora, Dios mío, son las 8, o sea, para mí ya, imagínate, bueno, quiero ir, para ir ya resumiendo, porque este tema lo relacioné mucho con la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Bueno, está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25 versículo 14. Voy a leerlo. No lo voy a leer completo, pero voy a leer una partecita. Mateo capítulo 25 a partir del versículo 14. Con el reino de los cielos sucede también como cuando un hombre al salir de viaje llamó a sus servidores y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada quien según su capacidad
y luego se marchó. Recuerden, a cada quien según su capacidad y luego se marchó. Eh, Enseguida, el que recibió los 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. Del mismo modo, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el talento de su señor. Escondió el talento. ¿De quién era el talento? De su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor de aquellos servidores y ajustó cuenta con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciéndole, Señor, me entregaste 5 talentos, aquí están los otros 5 que gané. Su señor le respondió, muy bien, servidor bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho más. Entra a participar de la alegría, fíjense, la alegría de tu Señor. Entonces se acercó el de los 2 talentos y le dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, aquí están los otros 2 que gané. Su señor, que gané, ¿ah? Su señor le respondió, muy bien, servidor bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho más. Entra a participar nuevamente de la alegría de tu Señor. Luego se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Así que tuve miedo y me fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Le respondió su señor, servidor malo y perezoso, con que sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo. Por eso debiste llevar mi dinero a los prestamistas, de modo que a mí regresó de modo que recobrara lo mío con intereses. Quítale el talento y entréguenlo al que tiene 10, pues a todo el que tiene se le dará en abundancia. En cambio, al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense qué interesante esta palabra de parábola de los talentos, que la uno mucho con la que acabamos de escuchar de la lámpara. Son los dones que el Señor nos da, que nos los entrega precisamente para darnos, para hacernos felices. Porque es que da felicidad la entrega. Entregar los dones y ponerlos al servicio de los demás es lo que da la verdadera felicidad. En esta vida no lo da viajar, no lo da el dinero, no lo da la salud porque un día la tenemos y después no la tenemos. No lo da la belleza porque nos ponemos luego, va avanzando la edad y se nos va cayendo los pelos y nos vamos poniendo gordos y todo va cambiando. No sé, nada de esas cosas da la felicidad, ni el tener ni las posesiones, ni siquiera la salud, ni el físico. La da verdaderamente esa entrega amorosa del don que el Señor nos dio. Y fíjense que al que no lo da le dice, siervo perezoso, es que te voy a quitar hasta lo que tienes. Y a mí una cosa que me ponía a reflexionar es que yo me ponía a pensar y decía, Señor, que no nos agarre el final de la vida, que el final de mi vida puede ser hoy sin haber puesto a tu servicio los talentos que tú me diste, así sea uno, así sea uno. No por miedo a él, primeramente porque ya sabemos que ahí es donde se encuentra la felicidad. Esa búsqueda de todo ser humano que quiere ser feliz y la va buscando en todo menos en poner al servicio sus dones, está ahí, está en el servicio. Esa gente que vive los secretos para ser feliz y esa que está de moda que las mujeres empodérense, y yo decía, Dios mío, pero si la felicidad está en la entrega del talento que Dios te dio. ¿Tú quieres ser feliz? No te pongas a trabajar para ganar más dinero. Ponte a servir. ¿Tú quieres ser feliz? No luches tanto con tu cuerpo buscando la perfección. Ponte a servir. ¿Tú quieres ser feliz? No busques por otro lado el amor pensando que el día que te consigues el hombre perfecto vas a ser feliz. Ponte a servir. Ahí es donde está la verdadera felicidad, que el Señor nos agarre de esa forma, sin haber puesto nuestros dones y nuestros carismas y nuestros talentos, que son de Él, no son nuestros, perdón, corrijo,
sin haber puesto los talentos que el Señor, fíjense cómo lo dice ahí, los que tú me diste, Señor, que no nos apropiemos de lo que no es nuestro. Quiero cerrar con una frase que realmente no tiene nada que ver con el tema de los talentos ni los dones, pero estaba en la Eucaristía no este fin de semana ni el pasado, sino el anterior, y estaba hablando de la generosidad. Y yo anoté una frase del santo, ya va que las voy buscando, eso no lo tenía preparado, pero se me vino a la cabeza ahorita y las quería compartir. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ahí voy, ya la voy a encontrar. Ajá, miren. Escucha, mira, me pareció lindísima, es de San Ambrosio. Dice, estaban hablando en ese día de la Eucaristía, están hablando de la generosidad, ¿no? Que cuán generosos éramos, ¿no? Y dice, no es una parte de tus bienes lo que tú das al pobre, lo que le das ya le pertenece, porque lo que ha sido dado para el uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos. Esta parte me pareció porque lo que ha sido dado para el uso de todos, tú te lo apropias. Que no se nos olvide eso. No es una parte de tus bienes, no es una parte de tus talentos, no es una partecita lo que tú le das al pobre. Lo que le das con tus dones ya le pertenece al otro, porque si el don que Dios te dio es el del servicio, el servicio que el otro va a recibir ya le pertenece. No es tuyo, es del Señor. Amén. Bueno, voy a cerrar con una oración que Papi, ya estoy, ya veo que está la hora, me dieron este tiempo. Y bueno, nos ponemos seguimos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, infinitas gracias por esta noche, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Dianita que me contactó para dar esta charla, Señor. Te entrego este momento como una ofrenda de amor, Jesús. Te pido por cada uno de los que estamos aquí conectados, Señor, para que cada uno de nosotros pueda en oración discernir sus dones, los talentos, Señor, que tú bien has querido darnos a cada uno de nosotros de manera única, de manera exclusiva, de una manera muy particular, para que cada uno de nosotros pueda verdaderamente ponerlos al servicio de la comunidad, al servicio en el hogar, en el espacio de nuestros trabajos, con nuestro vecino. Que hoy, Señor, muy amorosamente nos recuerdas que primeramente los dones son tuyos, que no nos pertenecen, que no seamos, Señor, como ese hombre perezoso que recibió un talento y lo que hizo fue guardarlo, como la lámpara que se guarda debajo de la cama y que no alumbró a nadie en la vida. Que no se nos pase la vida, Señor, sin ser esa lámpara que pueda emanar la luz de Cristo. Que el servicio nunca sea una carga, que nos recuerda, Señor, amorosamente que cuando es carga es porque viene de nosotros y no ha venido de un encuentro personal contigo, Jesús. Que no nos busquemos a nosotros mismos, que tampoco busquemos los frutos del servicio, porque eso también te pertenece a ti, Jesús. Señor, gracias. Gracias porque hoy vuelves a recordarnos lo importante de amar y de servir. Gracias, Señor, porque cada vez que se proclama tu palabra, cada vez que nos reunimos en tu nombre, te haces presente.
y te encarnas en cada corazón que está dispuesto a recibirte. Señor, transfórmanos la vida. Haznos como esos carbones encendidos. Haznos lámparas en un mundo que tanto te necesita, Señor. Danos la gracia y el don de saber discernir cuándo hablar y cuándo no, pero siempre mostrarte, siempre ser un Cristo aquí en esta tierra que tanto te necesita. Que no se nos olvide, Señor, que la felicidad está en cristificarnos, en amar como tú amas, en pensar como tú piensas, en soñar con tus sueños, en sonreír como tú sonríes, en perdonar con tu perdón y en amar con tu amor. Ven Espíritu Santo, Señor, y haz que cada palabra que haya podido quedar en nuestros corazones, así sea una sola palabra, una sola frase, haga eco en nuestro pensamiento, haga eco en nuestro corazón. Y si quizás estamos como ese siervo perezoso, nos pongamos en marcha, Señor, a servirte desde el amor, que no nos agarre, Señor, el final de la vida con las manos vacías, porque a la hora en que volvamos a casa, solo todo lo que hayamos entregado será lo que podamos mostrarte y llevarte como ofrenda de amor a ti, Jesús. Bendito y alabado sea, Señor. Y a ti, Virgen María, tú que eres la llena de gracia, tú que siempre supiste dar ese sí, quien fuiste una verdadera discípula, quien se entregó al servicio, quien obedeció a su Hijo Jesucristo y la palabra de Dios, que aún en medio de la cruz supo esperar, tuvo esa paciencia evangélica, porque aún en medio de la cruz ella sabía que eso no era lo último. Ella siempre esperó en ti. Enséñanos, como tú, Madre Santa, a esperar en ti, a no dejarnos vencer ni por el cansancio, ni por la frustración, ni por nuestra humanidad. Ayúdanos como tú, Madrecita, que siempre fuiste una mujer orante, que el ángel Gabriel se apareció a ti y te habló en medio de estar orando, que nosotros también podamos convertirnos en personas de profunda oración para escuchar la voz de Dios y poner por obra su palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, Y siempre ahora por y los en siglos los de los siglos siglos. de los Amén. siglos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Andreina, muy querida, muchas gracias. Por nada, Extraordinaria. a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Andreina. Qué alegría verte por acá. Muchas gracias. Sí, un Y Andrea, abrazo. qué rico que nos acompañaste, el tema súper lindo. De verdad que muchas gracias pues por ese sí siempre y por esa disposición de servirle al Señor y de tantas formas y pues hoy fuimos los afortunados. Muchísimas gracias, mi Andrea. Dios me los bendiga. Un abracito. Ven Chao. igualmente. Oremos, oren por Venezuela. Oren por Venezuela también. Amén. Un abrazo. Chao, mi Andrea, usted bendiga. Bueno, chicos, ya saben, nos Gracias. quedamos aquí para las comunidades.